Todos los caminos conducen a Roma y ya veremos si finalmente nos llevan al acuerdo nuclear. Ha sido una caminata larga, llena de obstáculos y pretextos estadounidenses. 7 años, sí, y ahí están las líneas rojas de Irán, el reclamo del levantamiento de las sanciones, los diálogos de Viena y la retirada de Estados Unidos con Donald Trump al frente, cuando faltaba poco para llegar a la meta. Todo se ha demorado, que si las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, que si los sucesos internos en Irán, que si la crisis Rusia-Ucrania, en fin. Pero por suerte, parece que se retomará el camino. En la cumbre de Bagdad, el canciller iraní Hossein Amir Abdollahian y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, sostuvieron un encuentro y coincidieron en dar los últimos pasos. Ojalá estos no sean en falsos. Otra vez se calienta el tema del acuerdo nuclear iraní. Tras meses de confusiones y ambigüedades sobre el destino del Plan Integral de Acción Conjunta, firmado en 2015, recientemente se ven algunos movimientos políticos para reactivarlo. La Cancillería de Irán destaca que la ventana está abierta para llegar a un acuerdo. میتونیم بگیم که همچنان روی میز هست و پنجره به سمت توافق از نظر ما از سوی جمهوری اسلامی ایران بازه. Irán denuncia el rol destructivo de Estados Unidos. Dice que siempre y cuando Estados Unidos deje a un lado la hipocresía y tenga voluntad real, el objetivo será alcanzable. توپ در زمین طرف آمریکایی است و اقدامات غیر سازنده اونها منجر به تأخیر در توافق شد. متاسفانه رویکرد دولت آمریکا همچنان رویکرد توأم با به نظر ما سرگردانی و عدم تصمیم هست. رویکرد آمریکا دوگانه و متعارض هست. مواضع آنها متاسفانه یک چیز منفی است، رفتارشون و همچنین پیغام هایی که از طریق واسطه ها میدن چیزی دیگر. El portavoz de la Cancillería persa destacó que la reciente cumbre regional sobre Irak, celebrada en Jordania, brindó una buena oportunidad para mantener contactos con el principal negociador de la Unión Europea, donde indicó que el camino hacia los últimos pasos debe seguir siendo transitado. نشست مهمی میان آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشور ما با آقای بورل انجام شد در خصوص همه مسائل مرتبط با توافق رفع تحریم ها گفتگو شد، جزئیات مجددا مرور شد و جمع‌بندی مشترک این گفتگو این بود که مسیر برای رسیدن به گام‌های نهایی ادامه پیدا بکنه. Irán siempre ha reiterado que no tiene demandas excesivas, reclama el fin de las sanciones ilegales y criminales de Estados Unidos y solo quiere disfrutar de los beneficios económicos derivados del acuerdo nuclear de 2015. No obstante, afirma que la prosperidad del pueblo iraní y la economía del país no están sujetas al pacto nuclear y las conversaciones para su reactivación. Vuelve a ser noticia el acuerdo nuclear y ojalá se haga realidad. Este es el tema detrás de la razón y para él hemos invitado a los siguientes amigos. Axiera Moizarra, periodista y licenciado en Ciencias de la Información, está en Madrid, España. También conversaremos con Luis Javier Ruiz, politólogo e investigador, desde la ciudad de Caracas, en Venezuela.
Yo soy Jaime Joan Batista y en nombre de todo el equipo le agradezco la compañía. Gracias por estar con Hispan TV, detrás de la razón. Bienvenido Axier, bienvenido Luis, ¿qué tal están? Hola, ¿qué tal? Gracias, muchas gracias. Bueno, Irán dice que tiene la ventana abierta para el diálogo. Te escucho Luis, te escucho el saludo. Feliz tarde, saludos. Bien, gracias. Con un poco de retardo. A ver, les decía que Irán tiene la ventana abierta para el diálogo sobre el acuerdo nuclear. Y me gustaría conocer la opinión de ustedes, apelando un poco también a la práctica y a la imaginación, ¿no? Porque ya llevamos 7 años en esta gran noticia que vive en desarrollo, pero que no acaba de concretarse y decir por fin ya se logró el acuerdo. Venga, Axier, ¿qué podrás ver por esa ventana abierta de Irán para este diálogo? La verdad que a mí me hace gracia que hablemos de ventanas abiertas cuando en este caso Irán siempre ha mantenido la ventana abierta, que es la legalidad, ¿no? Y sobre todo los compromisos adquiridos en aquel acuerdo que se firmó en Lausana en el 2015. Yo estuve además de corresponsal durante aquellos días de esas negociaciones, duras negociaciones además, de las cuales nadie, al margen de igual de Rusia, China, quizás también, y la propia Federica Mogherini, ¿no? Como representante de la Unión Europea, pues sí que firmaban por aquellas conversaciones y que llevaran a buen puerto, ¿no? Incluso hasta el propio presidente Obama con John Kerry en aquella firma, pues sí, también tenía esas esperanzas, ¿no? Entonces yo creo que esa ventana ya se abrió en el 2015, se está cumpliendo obviamente, ¿no? Además así también lo está diciendo la Organización Internacional de la Agencia Atómica, y creo que esta ventana es la misma ventana que hace 7 años, y de los cuales ahora sí que es verdad que se nos están abriendo otros frentes positivos en el asunto en que, por ejemplo, Estados Unidos obvia completamente desde el principio de salida que hizo por la tangente Donald Trump. Joe Biden no está en este acuerdo en el asunto de que no le interesa, y ahora estamos viendo que el giro que ha hecho ya, por ejemplo, China, pues es importante y marca ya otro rumbo, otro ritmo además, porque ese acuerdo de incorporar a Irán, esa aprobación también de otra organización importante como es la Cooperación de Shanghái, pues ya marca otro ritmo diferente. Lo que Estados Unidos puede decir lo que quiera, la Unión Europea está en otros asuntos con su supuesto caso de corrupción, que ya lo hablaremos después también, lo desarrollaremos con socios de Estados Unidos, y yo creo que Irán lo que está haciendo en este caso, al margen de las políticas que puedan ser internas y que mediáticamente las estamos continuamente conociendo, pero en lo que es en este caso del acuerdo del que estamos hablando ahora mismo, del acuerdo nuclear, sigue los mismos pasos que en 2015, y aún así los mecanismos europeos que más desarrollaremos más tarde pues siguen sin cumplirse, por ejemplo. A ver, Luis Javier, ¿ves tú lo mismo por esa ventana abierta de Teherán? Sí, feliz tarde. Concuerdo perfectamente con esta aproximación a estos 7 años, duros 7 años de debate en torno a una negociación que, por supuesto, como bien lo dice el canciller iraní, la pelota en los últimos años ha estado del lado estadounidense, que ha tomado decisiones un poco apresuradas. Creo que también tiene que ver, me refiero a apresurada porque hay muchos actores involucrados tras cámara en esta conversación, no solamente desde el punto de vista de la negociación diplomática. Hay grupos de presión tanto del lado Medio Oriente como del mismo Estados Unidos y del lado europeo que han presionado para que se tomen decisiones como por ejemplo salirse del pacto en el 2018 indicando supuestamente que Irán no estaba cumpliendo con los compromisos firmados en 2015 cuando la Organización Internacional de Energía Atómica a través de informes decía que efectivamente Irán estaba cumpliendo lo acordado, ¿no? Sin embargo, al día de hoy esa ventana que comentamos, que es para mí desde mi interpretación siempre ha estado abierta desde el lado iraní y por supuesto con una prerrogativa que Irán siempre ha tenido sobre la mesa, que es el respeto a la soberanía, ¿no? Creo que la demanda más importante en este asunto es el respeto a la soberanía de un Estado, de un pueblo, de una nación, y eso parte fundamentalmente por desechar el uso de las sanciones y el bloqueo financiero y económico a otros países simplemente por no estar en acuerdo o tener desacuerdo sobre temas de la seguridad internacional. Básicamente
Ahora nos encontramos en una posibilidad totalmente diferente de negociar. ¿Por qué diferente? El mundo está en una crisis energética global, la amenaza permanente de expandir el conflicto en Ucrania y en el este de Europa hace que, por ejemplo, Estados Unidos pudiera tener la intención de relajar alguna de las acciones unilaterales. Vamos a hablar de esto más adelante. Porque lo que sí está claro es que las conversaciones están paralizadas y nos preguntamos desde aquí, desde Hispan TV, ¿cuánto más pueden durar este estatus de las conversaciones? ¿Quién gana y quién pierde con esta situación de parálisis, Axier? Obviamente, lo que pasa es que creo que hemos enfocado mal el tema de quién debería llevar la voz cantante en estas conversaciones, ¿no? Recordemos que este era un 5+1, ¿no? Realmente había muchas más partes. Estaba por una parte Estados Unidos, estaba China, estaba Rusia, estaban los países europeos, estaba Irán, obviamente. Entonces, lo que creo que todo se apoyó en aquella firma, en aquel acuerdo, en una persona básicamente, no la representante de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en aquella ocasión. Y creo que debería ser, o creo que la parte europea, que en este caso debería ser la más neutral y la que también más intereses tiene en que este acuerdo llegara a buen puerto, es la que debería un poco marcar el ritmo. Hemos visto que la parte europea obviamente se ha subyugado a los intereses de Estados Unidos. Hemos visto que Rusia ha intentado llevar este acuerdo, seguir adelante junto con Irán, pese a los 1000 problemas que les han puesto, boicots y demás, y ahora con el tema de la guerra de Ucrania, que eso es otro asunto, ya sabemos muy bien cómo funcionan aquí los intereses. Ahora se ha metido un actor principal, en este caso que hasta el momento había mantenido un perfil bajo en este caso, no se había responsabilizado mucho de sus compromisos también, ni tampoco había querido inmiscuirse, ¿no?, en el tema del tratado, pero hemos visto que hay una reacción por parte de China que ha medido muy bien sus pasos, además ha estado, como digo, manteniendo muy bien sus líneas estratégicas, y hemos visto en estos viajes que está haciendo ahora por Oriente que ha cambiado su estrategia. Es una estrategia que ya habíamos hablado hace años de ella y que lo estamos viendo en los nuevos pasos. China va a ser, está llamada a ser la próxima líder mundial y lo está haciendo y lo está cumpliendo ahora. Lo primero que ha hecho, pues estamos hablando, ¿no?, que creo que está hablando con partes que sean tanto socios como Estados Unidos como parte de la europea, y ahora está entendiendo que el acuerdo nuclear iraní es un beneficio para todas las partes, porque así se acordó en aquella ocasión y se tiene que llevar a cuento. Visto los problemas de internos que tiene Estados Unidos, los problemas de gestión estratégica por parte exterior, y viendo que en el horizonte vuelve a aparecer otra vez la figura de Donald Trump, entendemos que en esta situación de Estados Unidos poco, y con los frentes abiertos que ya tiene, no va a decir mucho más. Pero alguien sí que es verdad que tiene que capitalizar de una vez por todas este acuerdo y sobre todo llevarlo bien a buen puerto, ¿no? Y en este caso, si Europa no puede ser, si Rusia no puede ser, pues tiene que ser China, que es la que creo que se está poniendo ahora mismo a los mandos, y en pocos días ya ha cambiado esta gestión. Irán dice que siempre y cuando Estados Unidos deje a un lado la hipocresía y tenga voluntad real, el objetivo será alcanzable. Y yo me voy a quedar con dos palabras: voluntad y alcanzable, dos palabras claves por parte de lo que quiere decir Irán. Añadiría una más: soberanía. Soberanía. Ahora bien, añadiría a lo tuyo, me gustaría, pero soberanía también, ¿no? ¿Qué opinión también te merece esto, Luis Javier, de esto que está diciendo Irán sobre Estados Unidos? Reitero, Estados Unidos, esto sería alcanzable para Irán con la voluntad de Estados Unidos, cuando deje a un lado la hipocresía y tenga voluntad real, dice Teherán. Por eso utilizaba las palabras voluntad y alcanzable como para llamar la atención y escuchar la opinión de ustedes. ¿Será así, con tanto optimismo? El tema de la voluntad política por parte de Estados Unidos es lo que está entredicho, porque siempre sobre la mesa ha estado la voluntad política de Irán, que digamos que sus condiciones siempre han sido claras. Lo comentábamos hace unos segundos. El asunto de la soberanía es un punto irrenunciable, el asunto de levantar las sanciones y el bloqueo, que además no solamente afecta a Irán, las sanciones y el bloqueo financiero a Irán afecta a terceros países, incluyendo europeos, que
tienen vínculos comerciales, energéticos con el país, ¿no? con Irán, y por supuesto les impide realizar las operaciones comerciales y económicas bajo normal desarrollo como cualquier país lo pudiera hacer, ¿no? Desde el punto de vista de hacer algo posible, realizable, es porque hay cosas como, por ejemplo, Estados Unidos endosó a este tema del acuerdo nuclear otras situaciones que indirectamente no tenían nada que ver con el programa de desarrollo nuclear de Irán. Por ejemplo, siempre Estados Unidos, bajo su diplomacia, le ha recriminado a Irán el apoyo que le brinda a, por ejemplo, gobiernos como el de Siria, o el apoyo que está ofreciendo en Yemen. Y por supuesto, en esta misma agenda, Estados Unidos incluyó demandas de Israel y de Arabia Saudita como parte de una estrategia de presión geopolítica a Irán. Por supuesto, estos dos actores que pareciera que no son importantes en el acuerdo, pero que están detrás de la mesa sugiriendo temas, sugiriendo condiciones, como por ejemplo Israel plantea el escenario desde un punto de vista netamente militar, porque obviamente Israel no quiere que haya una contraparte con las mismas capacidades desde el punto de vista militar y de seguridad en este espacio. Y por supuesto, ya todos conocemos la incidencia política y diplomática que tiene Israel. Y por supuesto, ahora mismo en este escenario, cuando volvió nuevamente al poder político en Israel Netanyahu, la situación pudiera plantearse en que ellos van a hacer presión para no llegar a un acuerdo favorable a Irán. Por supuesto, sería plantear nuevamente una discusión netamente unilateral donde Estados Unidos imponga condiciones, y por supuesto este es un juego cerrado con el que hemos estado durante 7 años. Y digo hemos estado porque el mundo está a la expectativa de un acuerdo para la seguridad colectiva de la comunidad, y lo que llamada comunidad internacional. Otro elemento que hay que plantear acá es que el asunto petrolero, recordemos que Irán es un país petrolero y uno de los que mayor barriles había puesto en el mercado internacional, y fue fuertemente impactado por las sanciones. Levantar las sanciones obviamente haría que Irán se convirtiera en un competidor productor importante para otros países de la región, y por supuesto pareciera que hay gente desde este punto de vista que no le interesa que Irán tenga todas las capacidades de producción energética en el mercado internacional, que es algo perfectamente posible, que se respete la soberanía de ambos países. Y creo que desde el momento cero, 2015, Irán ha manifestado que simplemente quiere que se le respete el derecho al desarrollo tecnológico, al desarrollo nuclear y el desarrollo energético con fines pacíficos. Quienes han interpretado esta situación como una amenaza son la contraparte permanentemente, y eso está muy condicionado por política interna también. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado estadounidense siempre se ha opuesto a cualquier tipo de negociación con Irán y manifiesta públicamente que Irán es un enemigo militar de Estados Unidos. Axier, ¿podría existir la opción de un acuerdo sin que se levanten las sanciones contra Irán? ¿Habría que hacer concesiones de una y otra parte? No. Obviamente el acuerdo ya está firmado en 2015, la organización internacional, vuelvo a insistir, es la que rige este acuerdo, es la que está diciendo que Irán está cumpliendo, y todo lo que se salga de estas palabras no tiene ninguna cabida. Mi contraparte, con la cual estoy bastante de acuerdo, estamos hablando de que Israel impone sanciones, impone sus propios intereses ante una amenaza nuclear, pero estamos diciendo que esto es un programa pacífico. Igual tendrían que estar ellos explicando sus propios programas, ¿no? Entonces no partamos ni nos salgamos de la línea ni de la ruta ya marcada. Esto es un programa pacífico, se está cumpliendo el acuerdo, lo que hay que hacer es cumplir el acuerdo. La Unión Europea, además, en este acuerdo tendría que cumplir, obviamente, con sus requisitos, con sus fondos europeos que tendría que liberar desde hace ya varios años, que no ha hecho. Estados Unidos, además, también tendría que acompañar esos cumplimientos, ¿no? Esas contrapartidas que si Irán está cediendo los negocios y la contraparte de la balanza comercial, pues alguien tendría que estar favoreciendo eso, y estamos viendo que no se está cumpliendo. Si no se está cumpliendo un acuerdo, ¿cómo vamos a negociar otro o a delegar otro acuerdo al margen de este? No, aquí solo hay un acuerdo que está firmado en 2015 y es el que se debe cumplir. La Organización Internacional de la Energía Atómica dice que Irán está cumpliendo con ese acuerdo. Los demás países o los demás grupos no sé qué están haciendo. Creo que insistir y volver otra vez a dar poder
a los intereses de Estados Unidos e intentar justificar las posturas de Irán, creo que Irán no tiene que justificar nada. Bastante está haciendo con que está cumpliendo lo que le han impuesto o a lo que han negociado. Al margen de todo esto, creo que es totalmente, me parece, pues dar más fuego o dar más leña a un fuego que ya está hecho. En el caso de Estados Unidos vemos que la presión se va a ejercer no solo por Arabia Saudí y por Israel, que ya incluso Arabia Saudí ya está intentando pues alejarse de la postura actual de Estados Unidos, y Estados Unidos lo que está haciendo ya es incluso presionar por otros lados. Recordemos que Qatar hasta hace unos años atrás estaba siendo sancionada por Estados Unidos. Hoy es uno de los primeros socios que está ejerciendo poder, sobre todo energético, con el tema del petróleo, a los intereses de Europa. Y, por ejemplo, Marruecos, que es otro incorporado ahora mismo bajo el paraguas estadounidense, acabamos de encontrarnos un caso de corrupción en la política europea a la máxima escala, donde Marruecos y Qatar aparecen involucrados supuestamente con personajes de muy alta dirección, y todo esto estado por parte de estadounidense. Entonces, ¿cómo podemos creer en la política estadounidense o en los intereses estadounidenses cuando tenemos un acuerdo firmado que no se está cumpliendo? Negociar al margen de ese acuerdo creo que es dar importancia realmente a los intereses que no tenemos que dar importancia. Si la Unión Europea no puede, ni debe, ni tiene ya interés, pues que se salga a margen de esto. Estados Unidos no está en este acuerdo. ¿Quiénes están? Están China, están Rusia, y las demás, pues si ahora China o Rusia toman parte en esto para decir que Irán cumple con su acuerdo, pues alguien tendrá que velar por ese acuerdo y alguien tendrá que decir lo que se está haciendo. Vamos a ver qué sucede en dar adelante. Más pistas y más palabras a las amenazas o a las conjeturas. Creo que estamos dando un poder a ciertos países que no deberían tener en este acuerdo. Vamos ya cerrando el programa, y Luis Javier ahorita hacía referencia a las palabras del portavoz de la Cancillería iraní cuando decía que la pelota está en la cancha de los Estados Unidos. Pues ¿quién anotará entonces, Luis Javier? ¿Qué futuro le ves a esta otra parte del acuerdo nuclear? Sí, concuerdo perfectamente con lo que dice el compañero. El acuerdo se firmó en 2015 y salirse de esa ruta, digamos que es volver a un punto cero, al cual sería desgastante y no conduce a nada. Sin embargo, hay que poner sobre la mesa estos actores que desde el 2015 no le han interesado básicamente el desarrollo pacífico nuclear de Irán, porque lo ven y lo interpretan como una amenaza de tipo militar. ¿Quién anotará en un primer momento? Creo que es un poco incierto el escenario, toda vez que Estados Unidos en este momento, aunque no es un ensayo, aunque no es acciones digamos que sin sentido aparente, creo que no hay nada claro desde el punto de vista desde Estados Unidos, porque desde el 2018 ellos han estado dilatando tomar una decisión de cumplir lo que firmaron, ¿no? Porque efectivamente si el nuevo gobierno de Estados Unidos, que sucedió al de Donald Trump, hubiese querido retomar y cumplir los compromisos, ya lo hubiese hecho, ¿no? Y hacerlo en última instancia simplemente por querer generar un efecto positivo para las próximas elecciones, le haría chocar con intereses internos del mismo partido republicano y la ala derecha del Partido Demócrata, ¿no? Que se han opuesto desde un primer momento al acuerdo con Irán, porque sencillamente ven a Irán como una amenaza militar y no como un país al cual pueden tener buenas relaciones y amistosas relaciones como cualquier otro país en el planeta. Anotar desde el punto de vista de la soberanía, Irán siempre ha estado anotando goles protegiendo su soberanía y sus intereses. Quien ha perdido aquí, efectivamente, si Europa es la que iba agarrada por decisiones unilaterales de Estados Unidos y ha perdido un socio estratégico importante en varias oportunidades, simplemente por una corriente contraria a sus propios intereses. Axier, en 30 segundos, ¿qué futuro le depara al acuerdo nuclear? Yo creo que el acuerdo nuclear va a seguir adelante, porque obviamente se está cumpliendo y no puede suspender algo que está cumpliendo, y menos puede suspender a alguien que son terceros países que no están en el acuerdo, no pueden boicotear un acuerdo que no forman parte de él. Muchas gracias, Axier. Gracias, Luis Javier, por sus opiniones en Detrás de la Razón. Les agradecemos en nombre de todo el equipo. Ya nos volveremos a encontrar. Un abrazo desde Teherán. Hoy pues se conoce la intención de abordar el acuerdo nuclear, y es una buena noticia. Los últimos pasos del acuerdo nuclear se podrán dar,
Irán confirma tener una ventana abierta para el diálogo y todo sería posible si Estados Unidos deja a un lado su doble rasero, su postura contradictoria y paradójica. Teherán mantiene su posición y su transparencia a la espera del levantamiento de las sanciones impuestas por Washington, a la vez que hay un acuerdo sobre la mesa y sigue pasando el tiempo. El tiempo que es oro para unos y otros. Mañana volveremos por Isfán TV y volveremos con el balance de palestinos muertos por el régimen de Israel. Hasta entonces.